revisando y debemos tener en cuenta, pues, si ya tenemos hígado graso. Entonces, hay muchos médicos que desconocen esto que se llama circulación enterohepática. Vamos a preguntarle al gastroenterólogo, por ejemplo, cuando tenemos hígado graso o cuando estamos manejando mal las grasas en la sangre. Entiéndase, tiene triglicéridos elevados, tiene colesterol elevado, es hipertenso, está sufriendo de angina de pecho, tiene riesgo de infarto cardíaco porque tiene elevado el colesterol, los triglicéridos. Ahí, punto central, en todas esas enfermedades, es la circulación enterohepática. Entonces, se sabe pues, que el hígado produce bilis y que la bilis se acumula en la vesícula y cuando ingresa el alimento al tubo digestivo, la vesícula lo expulsa hacia el intestino, entiéndase, hacia el duodeno, se mezcla con el alimento y más allá en el intestino delgado, se vuelve a reabsorber esa bilis. Debemos tener en cuenta, mire, una persona de 70 kilogramos excreta diariamente entre 800 y 1000 mililitros de bilis, que contiene más o menos unos 20 gramos de sales biliares. Y debemos tener en cuenta, pues, como estas sustancias para el hígado son valiosas, ¿no? Va a recuperar la mayor parte. De los 20 gramos de sales biliares, pongamos, va a recuperar 19.5 gramos de sales biliares. Entonces, esas sales biliares excretadas se reabsorben nuevamente. Esa es la circulación enterohepática. Al ser solubles, las sales biliares reabsorbidas viajan por la vena porta directamente al hígado, ¿no? Entonces, del intestino se reabsorben, pasan hacia la vena porta y nuevamente son recuperadas por el hígado, donde vuelven a ser captadas y donde se vuelve a secretar. Así se establece un circuito de recirculación hígado, conducto biliar, intestino, vena porta e hígado. Y esta circulación se llama circulación enterohepática. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta que esto es diferente a la circulación sistémica. ¿Ya? Esta es una circulación hepática. Hígado, intestino, vena porta e hígado. Entonces, esto es importante para desengrasar un hígado. Esto es importante para normalizar el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Y esto es importante en aquellos enfermos, sobre todo hipertensos, enfermos del corazón. Entonces, esta circulación enterohepática nos va a posibilitar, pues, eliminar, normalizar el colesterol, los triglicéridos. Al normalizar el hígado, al desengrasarse el hígado va nuevamente a recuperar su condición de sano y va a hacer mejor sus funciones y va a manejar mejor las grasas. ¿Ya? Entonces hay que evitar, aquí con la circulación enterohepática hay que bloquear la circulación enterohepática y así vamos a evitar la reabsorción de sales biliares y con eso vamos a eliminar la mayor cantidad de grasas y vamos a obligar al hígado a que remueva las grasas que se han depositado en el resto del cuerpo. Entonces la circulación enterohepática debe bloquearse para recuperar la salud del hígado. Debemos tener en cuenta, miren, estamos observando aquí las enfermedades más frecuentes del hígado. Y todos estos problemas del hígado empiezan con una condición de hígado graso, que se llama también esteatosis hepática. El hígado graso no alcohólico comprende numerosas lesiones hepáticas, comenzando con la esteatosis simple, que supone el 80-90% de los casos. Hay que destacar que el hígado graso no alcohólico se desarrolla de una manera progresiva y lenta. A ver, nos detenemos acá. Hígado graso no alcohólico está significando hígado graso por mal alimento o por comida chatarra. ¿Ya? Eso. Debemos tener en cuenta, pues, así el hígado graso no alcohólico por comida chatarra se desarrolla de una manera progresiva, lenta, siendo la esteatosis
simple, reversible y pudiendo dejar de progresar. O sea, si nosotros identificamos un hígado graso, entonces cambiando la alimentación, hábitos y estilos de vida, podemos recuperar ese hígado. Debemos tener en cuenta si el 80 a 90% de los casos son esteatosis simple, hay un 10 a 20% de los pacientes que avanza hasta la siguiente etapa que se va a llamar esteatohepatitis. Y debemos tener presente pues, que la esteatohepatitis puede no seguir progresando, puede detenerse, o por lo contrario, puede evolucionar. Debemos tener en cuenta que su evolución es la aparición de fibrosis, y esta fibrosis hepática en su etapa final es conocida como cirrosis hepática. Y hay riesgo después de desarrollar un cáncer hepático. Entonces debemos tener en cuenta esta evolución de las enfermedades que afectan al hígado. Entonces, resumiendo, las enfermedades más frecuentes del hígado son el hígado graso, o sea, los depósitos de grasa en el tejido hepático que provocan un agrandamiento del hígado. Es la fibrosis del hígado que forma cicatrices. Entonces, aquí las cicatrices están dando a entender que hay más daño en las células del hígado. Y esto, fibrosis del hígado, pasa a cirrosis hepática, donde las cicatrices o el tejido cirrótico endurecen al hígado y el hígado no puede funcionar correctamente. Y la parte final, la complicación final, lo da el cáncer. Cuando el daño al hígado sigue avanzando, se llega al cáncer del hígado. Pero lo importante de esto es que esos tres factores, ¿no? Entonces, mal alimento, malas digestiones, malas evacuaciones. Esos tres factores están comprometiendo al hígado y nos están llevando a estas situaciones o enfermedades más frecuentes. Debemos tener en cuenta, mire, acá tenemos una lámina acerca del hígado graso. Mire, ahí observe usted el hígado sano, qué hermoso hígado sano. Mire ese corte y mire ese parénquima hepático. Y mire ese hígado graso, un hígado así un poco más grande, un hígado amarillento, lleno de grasa. Y mire al corte cómo se observan esos espacios entre el parénquima hepático. Esas son gotas de grasa que se han infiltrado en el tejido hepático. Debemos tener en cuenta que habitualmente el hígado posee pequeñas cantidades de grasa que componen alrededor de un 10% de su peso. Cuando el porcentaje de grasa sobrepasa este valor, estamos ante la presencia de un hígado que está acumulando grasa. Este hígado graso así en la medicina se designa con el nombre de esteatosis hepática. Y esteatosis hepática se entiende a la acumulación de grasa histológicamente visible en los hepatocitos. Casi toda esta grasa está constituida por triglicéridos que se forman en los hepatocitos a partir de ácidos grasos provenientes del tejido adiposo y de los kilomicrones procedentes del intestino. Ya ves, intestino. Entonces debemos tener en cuenta también que la esteatosis hepática es la más común de las hepatopatías con afección primitiva a nivel de los hepatocitos y es generalmente benigna hasta cierto punto, porque ya estamos viendo que esto evoluciona. La esteatosis hepática puede ser causada por trastornos de la oxidación hepática de las grasas, como sucede principalmente en el alcoholismo, en la síntesis incrementada de lípidos en el hígado, en el aporte aumentado de ácidos grasos, como sucede en la obesidad y en la diabetes tipo 2, en la reducción del transporte de grasa desde el hígado, como sucede en los estados carenciales, por carencia de proteínas, fosfatos, colina, donde no se forman las lipoproteínas de muy baja densidad, produciéndose una acumulación de grasa en los hepatocitos. Muchos autores coinciden en que el hígado graso no alcohólico, o por mala alimentación o comida chatarra, es una condición benigna que presenta poco o ningún riesgo de progresión, dice, hacia daño hepático intenso. Pero al final de cuentas va a seguir progresando. De benigno a hacer una cirrosis hepática no tiene nada de benigno. Entonces
Consideremos esto, en algunos enfermos este problema puede progresar a varios estados de fibrosis hasta llegar a la cirrosis y alcanzar un cáncer hepático. Y como estábamos diciendo, pues la medicina exactamente pues no conoce un tratamiento así para esta condición primaria que se llama hígado graso o esteatosis hepática. Entonces no hay un tratamiento medicamentoso. Se han hecho estudios, sí, con el uso así de fosfatidilcolina, con el uso así de un ácido que se llama ursodesoxicólico, y también con otros ácidos, el ácido eicosapentaenoico, con resultados favorables. Pero esos resultados no han sido así tan efectivos, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta que la dieta va a ser determinante acá, ¿no? Entonces, una dieta hipocalórica que lleva a la reducción del peso en los obesos mejora la condición del hígado, reduce el acúmulo de grasa en el hígado y debemos tener en cuenta, mire, ayuda bastante a esto la presencia de fibra vegetal en el tubo digestivo. Entonces, por eso, no al alimento refinado, no a las harinas refinadas, sí a las harinas integrales, sí a la verdura, sí a la fruta. Por ahí conocemos, por ejemplo, dos importantes recursos, así, con fibras vegetales solubles e insolubles. Mire, por ejemplo, la linaza, las gomas de la linaza, el afrecho de la linaza. Tenemos las algas marinas, tenemos el agar-agar. Considere esas alternativas así para ayudar a eliminar la bilis y las grasas del cuerpo a través del bloqueo de la circulación enterohepática. Y debemos tener en cuenta entonces que el hígado graso, llamada también esteatosis hepática, es una degeneración grasa, es un proceso de infiltración graso hacia el hígado, alrededor de los hepatocitos o dentro del hepatocito. Se desconoce, la ciencia desconoce con exactitud sus causas, pero nosotros ya hemos dicho, mal alimento y malos hábitos y estilos de vida. Entonces, el hígado sufre una agresión por lo general lenta y sostenida. Debemos tener en cuenta que este hígado graso se manifiesta con síntomas como pesadez en hipocondrio derecho, dispepsia en las grasas, intolerancia, a veces náuseas, vómitos. Otras veces es un hallazgo casual que obliga al paciente al tratamiento. Y debemos tener en cuenta, pues, en hígado graso se recomienda desde el punto de vista fitoterapéutico usar plantas desintoxicantes, agracejo, por ejemplo, las cuales permitirán optimizar el trabajo hepático, así como favorece también la desintoxicación. Algunas plantas de las llamadas curativas o de sostén, como son el boldo, como es la alcachofa, como es la chicoria, así también plantas sintomáticas que pueden utilizarse como emplasto, el llantén, la malva, el matico. Igualmente se puede utilizar arcilla medicinal como emplasto. Tenemos en cuenta en la fitoterapia del hígado graso los síntomas del hígado graso, las plantas desintoxicantes, las plantas curativas o de sostén y plantas sintomáticas que pueden utilizarse como emplastos. Debemos tener en cuenta también que en fitoterapia existen varias plantas que favorecen la función del hígado y su desintoxicación. Entre ellos tenemos la Berberis vulgaris, conocido como agracejo, una planta cosmopolita, es decir, crece en todo el mundo, de la familia de las berberidáceas, que contiene la alcaloide llamada berberina, que estimula el metabolismo hepático, siendo un excelente colerético, colagogo. Y debemos tener en cuenta pues, la toma en cocimiento antes de las comidas ofrece un mejor efecto. Debemos tener en cuenta la alcachofa, la Cinara scolimus, de origen probablemente mediterráneo, que crece en climas templados del Perú y es considerado un alimento de lujo. El mayor beneficio lo obtenemos de las hojas, de donde se extraen sus principios polifenólicos, que le dan propiedad colerética, colagoga, diurética, hipocolesterolémica. La cinarina que contiene tiene actividad colerética, colagoga, hepatoprotectora, hipocolesterolémica.
Entonces debemos tener en cuenta esto es importante. Entonces esto se llama una actividad hepatotrópica. Además tiene otro fitoquímico, se llama la cinaropicrina, que contiene, entonces este es un principio amargo, le da una actividad aperitiva, o sea, abre el apetito, y eupéptica. Se suele usar en cocimiento 10 a 15 gramos de hoja en 1 litro de agua, 3 veces al día antes de las comidas. Se puede hacer tintura de alcachofa, se pueden hacer extractos fluidos de alcachofa. En forma cotidiana suele ser dificultoso conseguir las hojas de alcachofa, sin embargo, el fruto se consume sancochado al vapor y la toma de agua donde hirvió la alcachofa también tiene un efecto hepatoprotector. Entonces consideremos también el ercampuri, la Gentianella arboracea, conocida como té amargo, té indio. El tallo y sus hojas son ricas en eritaurina y principios amargos antiflogísticos, antipiréticos, regulador del metabolismo graso, es hipocolesterolémico, además colerético y colagogo. Entonces ayuda a bajar de peso. Si estamos obesos, ayuda a bajar de peso. Debemos tener en cuenta también el diente de león, el Taraxacum officinali. Entonces, este diente de león, conocido así en Persia, conocido en Grecia, es una hierbita perenne que contiene polifenoles que son responsables de la actividad colerética, colagoga, laxante, depurativa, diurética. Los principios amargos como la lactucopicrina y la lactucina del tallo y las hojas le confieren una actividad colagoga, así como la inulina de la raíz. Se suele tomar en cocimiento o infusión 10 a 30 gramos de raíces, tallos y hojas en 1 litro de agua. También se consumen las hojas frescas, crudas o al vapor en las ensaladas. El boldo, el Pyomus boldus, un arbusto nativo de Sudamérica, contiene en sus hojas la boldina y el aceite esencial que tiene actividad colerética, diurética. Se consume en infusión de hojas secas, 10 a 20 gramos. El Cichorium intybus, achicoria, es una hierba perenne nativa de Europa. Sus principios amargos, lactucopicrina, ácido cichorésico, le dan propiedad depurativa, colerética, aperitiva, eupéptica, laxante, diurética. Entonces estas propiedades están en las hojas, en el tallo. La raíz contiene un principio amargo llamado intibina. Contiene inulina, se usa en cocimiento 15 a 30 gramos de la raíz en 1 litro de agua antes de las comidas. Todas las plantas mencionadas se pueden utilizar por un lapso de tiempo de 2 a 4 semanas, cambiando de planta. Concluido este tiempo, si creemos conveniente, podemos continuar con el tratamiento. Entonces, hígado graso, así es. La complicación mayor en este hígado, antes de que pueda desarrollarse un cáncer hepático, es la cirrosis. La cirrosis es una fibrosis hepática difusa, sistematizada, de carácter inflamatorio o desencadenada por necrosis de hepatocitos. Las principales formas patogénicas para llegar a cirrosis, entonces el alcoholismo, un estado de poshepatitis, una condición biliar secundaria, entiéndase obstrucción de la vía biliar extrahepática, una condición biliar primaria, una hemocromatosis, una enfermedad de Wilson. Debemos tener en cuenta pues lo que es más común y frecuente es esta relación hígado, vesícula biliar, bilis y cálculos biliares. Cálculos biliares. Debemos tener en cuenta, miren, acá observamos al hígado en relación a la vesícula biliar, sus conductos biliares, duodeno y páncreas. La bilis secretada continuamente por el hígado se transporta hasta la vesícula biliar, se almacena y se concentra en la vesícula biliar durante el ayuno, durante la digestión y respondiendo principalmente a la presencia de alimentos grasos, la vesícula se contrae. Van a liberar su contenido en bilis al intestino, en donde la bilis va a realizar su función, va a disolver grasas,
va a liberar de las grasas las vitaminas liposolubles. El gran problema acá, la bilis, la vesícula biliar y el hígado, es la litiasis biliar. Entonces, este no es un hígado sano, es un hígado graso que está produciendo una bilis así, con una composición alterada y que tiene tendencia a formar cálculos. Entonces, estamos en la presencia de la litiasis biliar. La génesis de los cálculos biliares radica en el hígado y consiste en la elaboración de una bilis sobresaturada con colesterol. Se vincula a factores hormonales y a ciertas situaciones y en ciertos grupos etarios. La ruptura del equilibrio físico-químico de la bilis por la relación inadecuada entre el colesterol insoluble no polar, por un lado, y las sales biliares y los fosfolípidos detergentes con un extremo polar hidrófilo y otro no polar, marca el comienzo de un proceso que se va a llamar litogénesis. La mayor parte de los cálculos biliares, entiéndase el 80%, son mixtos. Están constituidos por colesterol, bilirrubina y sales de calcio. Solo el 10% son de colesterol. Estos generalmente son únicos. Apenas el 2% están formados por bilirrubinato de calcio. 8% tiene colesterol en el centro y una mezcla variada en la corteza. El tratamiento médico convencional nos plantea la colicistectomía profiláctica, que puede ser abierta o laparoscópica. También en este tratamiento médico convencional se considera la ingesta oral del ácido queno-desoxicólico o del urso deoxicólico. Entonces tenemos Robachol. El éxito de este tratamiento oscila entre un 50 al 80%. Además, debemos tener en cuenta que no es eficaz para el tratamiento de cálculos en vesícula no funcionantes. Si se combina este tratamiento de ácidos biliares con una mezcla de terpenos vegetales, las posibilidades de éxito aumentan. Debemos tener en cuenta